Hola, Dios te bendiga. Aquí estamos una vez más en tu programa Estar Contigo cada mañana, donde tomamos un tiempo para aprender de la palabra del Señor, el mejor libro del mundo, la Biblia. Y estábamos estudiando el día de ayer algo tan hermoso como es el versículo 8 del primer capítulo de Hechos. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y estamos detallando este sencillo versículo nada más. Cómo la Biblia nos enseña tantas cosas, ¿no? Ellos les estaban hablando de un reino terrenal, diciéndole que si el reino de Israel iba a ser restaurado, pero Jesús le dice que eso no le compete saberlo a ellos, sino eso está en la potestad del Padre que sabe todos los tiempos. Pero le añade a esto lo que verdaderamente importa, y es acerca de un reino que no es terrenal, sino el reino eterno, y que ellos podían tener la posibilidad de sembrar ese reino celestial en los corazones de muchas personas, pero que era imposible que ellos pudiesen hacerlo si ellos no tenían un poder sobrenatural que les iba a dar el Espíritu Santo. Dice la Biblia, pero recibiréis poder. Y detallamos esta palabra poder que viene del griego dinamos, pero también detallamos la palabra testigo que viene del griego también de una palabra que se llama marteus, que es la palabra de donde sale el martirio o el sufrimiento por causa de algo. Y esto es hermoso porque cuando tú ves la historia de los apóstoles y ves el sufrimiento que estos hombres experimentaron, azotes, el ser apedreados, el ser golpeados, el ser apresados, el sufrir naufragio. Todos estos sufrimientos fue por causa de llevar el evangelio de Cristo a otras naciones, a otras ciudades. Pero en muchas de estas ciudades lo rechazaron. Pero no solamente fue un simple rechazo, no, ellos sufrieron físicamente el agravio. Y ahí es donde entra lo extraordinario, porque cuando Jesús le dice, yo quiero que ustedes me sean testigos, está hablando de algo que ellos experimentaron. Es decir, ellos presenciaron la resurrección de Jesús y de eso iban a ser testigos, de eso iban a hablarle a las demás personas. Pero en ese hablar de las demás personas, esta palabra encierra un sufrimiento. O sea, cuando tú les hables a las demás personas, tú vas a sufrir por eso. Tú vas a padecer por eso. Pero quiero decirte que es imposible que con este padecimiento sigas adelante si no tienes el poder o el dinamos del Espíritu Santo, o ese poder explosivo, extenso, que pueda ser un dinamita dentro de ti. ¿No te parece esto hermoso? ¿No te parece esto tan tremendo que la Escritura nos dice, muchachos, si ustedes no son llenos del Espíritu Santo, ustedes por cualquier cosa van a dejar a un lado el evangelio? Si ustedes no son llenos del Espíritu Santo, ustedes van a ser abofeteados solamente porque alguien les diga una palabra de maldición para ustedes. Solamente porque alguien los rechaza, ustedes se van a desanimar. Es más, si ustedes no tienen la llenura del Espíritu Santo, ustedes van a estar en una congregación, en una iglesia, y tal vez van a sufrir cualquier padecimiento que sucede en las iglesias, y ustedes van a decidir irse de la iglesia. ¿Por qué? Porque no están preparados para esto. Pero para poder estar preparado para ser testigo necesitas dinamos. Si no tienes dinamos o no tienes dinamita, que es el poder que lo da el Espíritu Santo, entonces no puedes ser testigo. Esto es primordial para cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos el poder del Espíritu Santo, es imposible ser testigo. Y a esta escala a donde Cristo quiso llevarla, mira, yo quiero que seas testigo en el lugar donde estás, en la ciudad donde estás, en las ciudades que están alrededor de esta ciudad, o sea, en el estado, en el país donde estás y hasta lo último de la tierra. Y mira a grandes escalas a dónde se extiende el poder ser testigo de Jesús. Pero es imposible que lo logres si tú antes no te llenas del Espíritu Santo.
a esta grande historia o estos versículos, Jesús, después de haber dicho estas cosas y de haberles explicado, esto es lo más importante, que ustedes no estén enfocados en un reino terrenal, de una restauración de un reino terrenal. No, yo quiero que ustedes se enfoquen en el reino celestial, que ustedes pueden sembrar en miles y miles de personas, pero que lo van a hacer con el poder del Espíritu Santo. Y habiendo dicho estas cosas, entonces Jesús fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos, dice la Biblia. Y estando los ojos ellos así, mirando hacia arriba, 2 ángeles se pusieron delante de ellos con vestiduras blancas y le dijeron: varones Galileos, ¿por qué miráis al cielo? Este Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Le está diciendo a estos ángeles: mira, Jesús ascendió, pero viene una segunda parte, viene una segunda venida, y en esa venida viene con toda su gloria. Viene con la disposición de reinar, de gobernar. Miren, ustedes lo vieron en la primera venida como siervo, como aquella persona que sufrió como un cordero, en silencio, no se quejó, no dijo que no lo iba a hacer. Ahí estaba en silencio, fue llevado al matadero, lo mataron, sufrió el más grande de los sufrimientos del ser humano. Pero esta vez, prepárese todo el mundo, esta vez, su segunda venida, viene con toda su gloria, dispuesto a reinar y a gobernar. Pero antes de todo esto, Jesús nos sigue diciendo: yo quiero que te llenes de mi espíritu para que puedas testificar a las demás personas. No lo hagas sin mi espíritu, porque en el momento de sufrir el agravio te vas a querer apartar del Señor. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu y vas en una iglesia y sufres agravio por causa de Cristo, no importa, te contentas tanto de poder sufrir el agravio por causa de Cristo, pero es porque estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Así que la invitación es esta: vamos a orar para que el Señor pueda poner ese sentir en nuestras vidas, de llenarnos cada día más de su presencia, de buscar cada día más de su rostro, de aprender cada día más de su palabra. Padre, bendice a cada persona que está escuchando este mensaje. Yo te pido que tú los ayudes, Señor, a que puedan, oh Dios mío, tener ese deseo por conocerte más, ese deseo de llenarse del poder de tu Espíritu Santo, para que puedan llevar tu palabra y ser testigos, es decir, sufrir por causa del Evangelio, llevando la palabra del Señor a toda persona. Amén, Señor, gracias. Dios te bendiga.